Oyentes amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de diciembre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Alabemos a nuestro Dios, hermanos. Aquí estaba Jesús, acá según el relato del Evangelio de Lucas, rodeado como siempre por gran cantidad de gente, y el Señor, como de costumbre, estaba hablando la palabra, enseñando, realizando distintas curaciones. A esto vino el Señor. Recordemos esta aplicación que de sí propio hace Jesús al comienzo de su ministerio. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para declarar las buenas nuevas, el año de la salvación, devolver la vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos, curar a los leprosos, todas las cosas que el Señor podía hacer e inclusive hacía. Es lo que estaba haciendo aquí, en medio de esta muchedumbre de gente que le llevaba a sus enfermos, a los cuales curaba, y entre los cuales miembros de esta gran multitud de gente, había también maestros de la ley, fariseos, había escribas, doctores de la ley. Generalmente se acercaban a Jesús, más uno diría por curiosidad, sí, pero sobre todo tenían de Jesús siempre, o hacia Jesús, la intención de tomarlo, digamos, en un error, en algo sobre lo cual podían acusarlo, inclusive calumniarlo. Y bueno, en esa situación llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Claro, era grande la cantidad de gente que rodeaba a Jesús, de manera que para poder poner al paralítico en presencia del Señor, delante del Señor, no encontraban la manera de ingresar en la casa. Y entonces hicieron un gran esfuerzo y subieron prácticamente al techo de la casa, a la camilla con el enfermo, con el paralítico, y a través de las tejas lo bajaron y lo pusieron finalmente en presencia del Señor. El Señor, observando el esfuerzo que hacía,
y viendo que este esfuerzo estaba impulsado por una gran fe, no solamente de parte seguramente del paralítico, sino de aquellos que lo traían, y que eran una especie de intercesores. ¿Qué es una intercesión? Sí, a favor de aquel que no puede allegarse al Señor, y ellos que sí podían hacerlo, ¿con qué fe lo traían realmente? Entonces las palabras de Jesús frente a este acto de fe, ¿cuáles fueron? Hombre, qué grande es tu fe, tus pecados te son perdonados. Fíjese, la fe es lo que nos justifica delante de Dios, ¿no? Y esto es lo que observó Jesús, y este es el mérito que podemos tener. Humanamente hablando no tenemos mérito alguno, pero la fe sí, es considerada por parte del Señor como un acto de justicia. Un acto de fe es un acto de justicia. Y merece, como siempre, la misericordia por parte de nuestro Señor y consecuentemente el perdón de las faltas. Pero claro, los fariseos, los maestros y doctores de la ley, escuchando estas palabras de Jesús, dijeron: este hombre está blasfemando. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solamente Dios? Pensaban esto entre ellos, seguramente lo comentarían. Y a Jesús no le pasó inadvertido. Y por lo tanto, dirigiéndose a ellos, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y entonces, para corroborar estas palabras, Jesús se dirige al paralítico y le dice: hombre, levántate, toma tu camilla y anda y vete a tu casa. Y el paralítico inmediatamente se levantó, tomó su camilla, se fue tranquilamente dando gloria a Dios. Esto, por supuesto, conmocionó a todos los presentes. Pero esto lo hacía Jesús. Fíjese, generalmente la gente busca, los judíos sobre todo, aquí habían venido personas de todas las aldeas, ciudades de la Galilea, de la Judea e inclusive de Jerusalén. La fama de Jesús había trascendido. Y por lo general los judíos, ¿qué querían ver? En los profetas y en cualquier hombre que se titulase a sí propio, y especialmente por parte del Mesías. Claro, querían ver un poder, y el poder de Dios, no menos que esto. Jesús no ignoraba esto, por supuesto. Entonces, como no creían a las palabras, llevó a cabo las señales. ¿Y qué señales? ¿Y qué poder habitaba en el Hijo del Hombre? Naturaleza que había asumido el que era Dios, verbo de Dios, el que tenía en sí el poder de Dios y que usaba como Hijo del Hombre también. En este caso, por ejemplo. Entonces, para hacerles una demostración y que dejasen de pensar en estas cosas del modo en que pensaban, esto lo hace para que vean, les dice, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. El Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Por eso Dios se encarna en nuestra naturaleza y viene a la tierra, baja a la tierra, viene a nosotros. No deja de ser Dios con el poder de Dios, pero asume nuestra pobre naturaleza, nuestra naturaleza caída, para redimirla, para salvarla, y en la misma para realizar todo aquello que el Señor realizó, y que después va a posibilitar por el poder que va a comunicar en el Espíritu, que cada uno de los suyos, de sus seguidores fieles, fieles a su palabra, aquellos que serán sus apóstoles, sus enviados, lleven a cabo las mismas cosas que hacía el Señor, estando entre los hombres. Se fue glorificando a Dios el paralítico, fíjese. Y seguramente enmudecieron todos, particularmente estos que calumniaban a Jesús, que buscaban la muerte de Jesús, que le tenían envidia,
Particularmente quedaron, sí, realmente, y delante de la multitud, ¿no? Decirse doctos, maestros, conocedores del hecho religioso, conocedores de la ley, conocedores de Dios, e ignorar estas cosas que con tanta sencillez, con tanta humildad y con tanta sabiduría mostraba Jesús delante de todos. Y en este caso particular delante de ellos, ¿no? Para que también se dieran cuenta que hay algo que no entendían, que no terminaban de entender. No sabemos si alguna vez lo terminaron de entender. Pero aquí por lo menos tuvieron de parte del Señor una demostración contundente. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, lo que hace la fe y el amor del Señor, con tan solo creer, Él nos sana de todo mal. Con tan solo creer, efectivamente, esto es lo que quiere el Señor. Por eso cada vez que lleva a cabo un milagro, y lo hemos visto en tantos casos, las lecturas del Evangelio, de la enseñanza que nos dejó el Señor, cuántas veces a una persona curada milagrosamente por Jesús, ¿qué le dice el Señor? Mira, mi poder te salvó, yo te salvé. No, nunca dice eso. Nunca se pone Él en primera persona, sino que le dice a la persona, tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado, tu fe. Esto es posible si el Señor ve fe, como vio en este caso del paralítico y de aquellos que lo llevaban. Si el Señor advierte la fe, se da cuenta que ahí está el terreno propicio para que el milagro y el poder de Dios en él se lleve a cabo. Y esta es la demostración concreta. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición. Pedimos tu espíritu de vida, tu espíritu de sanación, tu espíritu de poder en el amor, para todos aquellos que exhiben, muestran fe en tu presencia, esa fe que nos justifica, Señor, esa fe que es lo que tú quieres ver en nosotros para realizar entonces toda suerte de milagros.